Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver el tema de búsqueda sobre un árbol binario. Hemos estado haciendo implementaciones sobre los árboles binarios de diferentes tipos, ¿no? En estructuras dinámicas como en estructuras estáticas. Hoy vamos a ver cómo el árbol binario se estructura específicamente para poder realizar búsquedas de forma eficiente. Acompáñenme un ratito a mirar algunas de estas estructuras que les he planteado para que me puedan seguir. Veamos un rato acá. En este diseño que le he elaborado, vamos a ver un poquito por qué los árboles binarios se organizan de esta manera para poder realizar búsquedas eficientes. Vámonos a la gráfica y veamos los siguientes puntos. Primero, ya habíamos hablado de que un árbol binario en su organización estaba definida de forma jerárquica, es decir, tenía un orden en el momento de su creación. Hoy vamos a ver por qué es este orden. Fíjense, tenemos acá un árbol binario. ¿Por qué? Porque tiene un elemento padre y a través de él tiene subárboles izquierdo y subárboles derecho. ¿Por qué hablamos de subárboles? Porque estos hijos conforman parte de otro árbol dentro de este esquema. Según esta teoría vamos a ver, y según esta gráfica, por qué estos árboles binarios son eficientes en relación a una búsqueda. Fíjense, primero partamos en su organización. Estos elementos, al momento de insertarse dentro de una estructura árbol, estos se ingresan de manera ordenada y a través de una jerarquía. Fíjense, si yo ingreso cualquier valor, en este caso estoy ingresando un valor inicial, 200, que lo vemos acá. Si yo ingreso ese valor 200, este inicia esta estructura como el padre de esta estructura. Veámoslo. ¿Qué pasaría si yo ingreso otro valor? Si yo ingreso el siguiente valor, por ejemplo 100, dentro de esta estructura, está dividido en dos partes, la rama izquierda y la rama derecha. La izquierda guardando valores menores al elemento ingresado por primera vez. Y en el lado derecho de su pantalla, valores mayores a los elementos ingresados por primera vez. Es decir, el padre de ese elemento, de esta estructura, perdón. Entonces, fíjense, si yo ingreso 100, él va a verificar al cual de los lados se va a ir ese valor, ¿no? Si el valor es menor, se va a ir a la izquierda. Si el valor es mayor, se va a ir a la derecha. En este caso, se va a la izquierda, ingreso otro valor menor y realiza la misma comparación. Fíjense, en base al padre, si ese valor es menor, si hay otro elemento dentro de su rama o del subárbol, él va a comparar sobre el subárbol y va a decir este valor es menor y lo va a insertar en el lugar correspondiente. Bien, veámoslo ya con valores ya ingresados, ¿sí? Dentro de este árbol tenemos estos valores ingresados. Veamos qué es lo que sucede y por qué es tan eficiente cuando nosotros hacemos una operación de búsqueda. Supongamos que aquí vamos a buscar un elemento X y sugerimos que ese elemento, suponiendo, sea el 350, el valor que yo estoy buscando. Fíjense, cuando ingresa a la consulta dentro de este árbol, él va a venir y va a verificar y va a preguntar primero, ¿ese elemento es igual al elemento en el cual yo me encuentro en ese momento, al 200? Y él va a decir que no es igual. A partir de ahí viene la pregunta, ¿no? Si es menor o es mayor. ¿En cuál de las dos ramas se encuentra? Si la respuesta es que es mayor, automáticamente esta estructura es como si la dividiéramos en dos. Fíjense, a partir de esa consulta ya no nos sirve ningún elemento que esté en el lado izquierdo. Si este elemento que yo estoy buscando, el 350, es mayor, entonces automáticamente esta estructura se divide en dos y a partir de ahí solo analizamos la parte derecha. Fíjense qué es lo que nos estamos evitando. Nos estamos evitando buscar o realizar una búsqueda o no realizar una búsqueda sobre valores que no nos interesan. Entonces se viene a la rama
derecha. Y fíjense qué es lo que sucede cada vez que él hace una pregunta sobre estas estructuras. Si es mayor, se baja al siguiente subárbol. Y en el siguiente subárbol hace lo mismo. Pregunta si es igual. Si no es igual, pregunta si es mayor o es menor o es mayor. Y si es mayor, divide otra vez esa rama y se dedica solamente al lado mayor, a la rama derecha en este caso. Y deja al lado todo este subárbol, si es que tuviera, para no tomarlo en cuenta. Cada vez estamos haciendo una división y estamos, si lo queremos ver así, realizando la búsqueda cada vez en fragmentos donde corresponde o donde está el valor que estamos tratando de ubicar. Y cada vez va a ser menor según, fíjense, el nivel en el cual se explore. Si estamos en el nivel 0, el tiempo de búsqueda va a ser mayor. Si estamos en nivel 1 va a ser menor, si estamos en nivel 2 va a ser mucho menor, y así sucesivamente cada vez que vayan creciendo entre los niveles, hasta que nos encontremos con el valor 350, que es el valor que corresponde al que estamos ubicando. Fíjense que más o menos así funciona el asunto de una búsqueda binaria. No sé si se acuerdan cuando lo realizábamos con vectores. Es por eso que he colocado esta gráfica, para que nos demos cuenta cuál es la diferencia entre buscar un valor en un vector y buscarlo dentro de un árbol. Fíjense, si yo lo buscara dentro de un vector y este vector fuera lineal, como lo estamos viendo acá, cada vez que yo pregunte por un valor, fíjense, el 350, voy a venir y voy a navegar índice a índice y voy a preguntarme, ¿este valor es igual? Y él me va a decir no. Voy a venir acá, ¿este valor es igual? Y me va a decir no. ¿Este valor es igual? Y me va a decir no. Voy a estar comparando cada vez todo el contenido del vector hasta encontrar un número que sea igual a él. No estoy hablando que no existan algoritmos como el de búsqueda binaria que hace más o menos un esquema de este estilo. Es por eso que se han basado en ese algoritmo más o menos por la reacción que trae un árbol binario al ejecutarse durante este proceso. Pero fíjense que acá, si este elemento es el último dentro del árbol, él va a tener, en este caso, el último dentro del vector, va a tener que recorrer todo el vector para poderlo encontrar. ¿Ok? Entonces, fíjense, a eso es a lo que nos referimos en cuestiones de tiempo. Cuando nosotros pasamos dentro de otras materias, optimización en cuestiones de operaciones, ¿no? O algoritmos de O, digamos, ¿no? O logaritmos de n para relaciones de operaciones y búsquedas, aquí nos vamos a dar cuenta la eficiencia que puede tener una búsqueda en una estructura de este estilo o una búsqueda en una estructura de este otro estilo. ¿Por qué? Porque van a haber muchas comparaciones dentro de esta estructura y aquí van a haber menos comparaciones dentro de esta estructura. ¿Ok? Y la forma de incremento van a ser distintos, porque aquí no va a haber un proceso de incrementación como lo va a haber acá cada vez que yo ingrese un índice a otro. ¿Ok? Eso es lo que quería que lo podamos ver, porque dentro de este proceso que tenemos, dentro de este capítulo que tenemos de estructura de datos, hemos visto árboles binarios y necesitamos saber cómo está estructurado para poder hacer un algoritmo de búsqueda, que posteriormente, jóvenes, se lo voy a pedir dentro de la tarea, ¿no? Que me puedan realizar un algoritmo de búsqueda en una estructura de árbol binario para poder encontrar un elemento dentro de él. Pero ¿por qué he entrado a esta temática? Se la había pedido como un procedimiento, pero no lo quiero hacer como un procedimiento. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque estas búsquedas, jóvenes, son los que caracterizan a este tipo de estructura. Pero no solamente la búsqueda binaria, sino qué tipo de búsqueda es la más eficiente que yo puedo realizar dentro de estos tipos de estructuras, o por qué la gente lo utiliza mucho para realizar búsquedas. Esa es la idea fundamental.
¿Y cómo la vamos a tratar de disipar esta pregunta? Va a ser a través de esta estructura que les quiero mostrar acá. Fíjense, es la misma estructura que hablábamos allá de un árbol binario. Tenemos lo mismo, pero quiero mostrarle un poquito cuál es la diferencia cuando yo agarro un árbol binario y lo indexo. Y aquí surge una palabra que es indexación. Indexación, jóvenes, es colocar índices o valores a contenidos que ustedes ya lo tienen organizado. Es cuando yo utilizo una base de datos, cuando hablamos de tablas, cuando hablamos de tupla, hablamos de registros. Cada uno de estos tiene un índice para ser ubicados. Y si nos vamos a una colección de datos en un estante, estamos hablando de cómo yo también ordeno a través de valores numéricos estos contenidos para después me sean muy fáciles de poder obtener. Pero rápidamente vamos a ver cómo funciona. Fíjense, tengo un mismo árbol binario que tiene varios elementos, tiene elementos o subárboles izquierdos y subárboles derechos, pero fíjense cuál es la diferencia. De que esta estructura que ustedes ven acá tiene un key, tiene una llave que me permite identificar este elemento dentro de este nodo. Y luego vamos a ver cómo lo identifica, ¿no? Fíjense que cada uno de ellos, por ejemplo, este nodo Santa Cruz tiene un subnodo izquierdo Montero y un subnodo izquierdo derecho, Warnes, los cuales también tienen un identificador. Y cada subárbol, fíjense, tiene hijos que también pueden ser Saavedra, Portachuelo, provincias. Cada uno tiene una llave. Ahora me preguntarán ustedes, ¿cuál es el objetivo de colocarle un key, un identificador a un nodo? Sí, igual, me dirán, ¿no? Cuando yo haga una búsqueda acá y ven y consulte, igual voy a venir y voy a consultar, ¿no? Por el valor o por la llave. Y me va a decir, no, esta es la llave, no, y voy a seguir comparando y voy a hacer el mismo proceso de las operaciones que estamos haciendo hoy, que vimos ya anteriormente en una búsqueda binaria. Pero fíjense, yo les hablaba de eficiencia, de complejidad. Y aquí es donde quiero que analicemos un poco y digamos, ¿cómo yo puedo hacer para que este algoritmo de búsqueda sea más fácil o más rápido, en obtener el contenido que yo quiero? Vamos a ver uno que es la velocidad de acceso a los datos y otra, la velocidad del algoritmo en cuestiones de operaciones de búsquedas. Uno es las operaciones de búsqueda hasta encontrarlo y otro es el acceso, es decir, sacar ese valor y obtenerlo. Son dos cosas que tenemos que tomarlas en cuenta. Y veamos cómo lo podemos hacer. Fíjense, al lado izquierdo de su pantalla tenemos un vector que se simula mucho a una RAM, a una matriz, donde cada vez que yo creo una estructura nodo, voy a insertar dentro de la RAM, a través de un vector de colecciones, voy a insertar la dirección de memoria de este nodo. Aparte de la dirección de memoria de este nodo, voy a guardar su key, es decir, su identificador o índice de cada nodo. Y vamos a ver, ahorita se lo voy a explicar cómo funciona y para qué sirve. Cada vez que yo cree un nodo, voy a crear su dirección de memoria, la voy a asignar y su valor. ¿Por qué la dirección de memoria, jóvenes? Y aquí va a ser el ejemplo claro que le voy a mostrar. ¿Por qué? Porque yo quiero acceder a esa estructura de forma rápida. Cuando yo le digo que aquí voy a guardar la dirección de memoria, quiere decir que acá, dentro de mi vector, va a haber un apuntador a cada uno de estos nodos, para que yo en el momento de acceder a ellos, me dirija directamente a esta dirección y es como si estuviera dentro de él. No voy a tener la necesidad de explorar el árbol por segunda vez en búsqueda de un valor. Ojo, no estoy hablando de la forma en la cual estoy insertando, estoy hablando de la forma de buscar un elemento. ¿Ok? Una vez organicé toda mi estructura, las guardé dentro de una RAM
y cada una con su valor o su key. Veamos a qué me refiero con esa llave. Acá le hice un ejemplito. La llave es una función autogenerada. ¿Qué significa? Que yo puedo definir cualquier tipo de f de x para definir mi key. ¿Qué significa esto? Fíjense, le voy a dar un ejemplito. F de x es igual, me dice, ¿no?, al nivel del nodo, el cual ustedes van a ingresar o van a crear el valor, más el valor de x, es decir, el valor del contenido que ustedes están metiendo, dividido entre 2. Este puede ser una función, un f de x que me calcule un valor cualquiera. ¿Sí? Yo estoy haciendo una operación, no quiere decir que esta es la operación definitiva o la más apropiada, sino que le estoy diciendo que es una función. Declaro una función ¿para qué? Para generar una key. Entonces él me va a generar un valor y lo voy a insertar. Y lo voy a hacer en cada uno de los elementos. Cuando me toque buscar este elemento, ya no lo voy a buscar a través de una búsqueda normal, binaria, sino que me voy a venir a esta estructura de acá, de memoria, que está en la RAM, que puede estar dentro de un vector de bytes, que puede estar dentro de un arreglo de enteros, o que puede estar dentro de un conjunto de datos. No sé, ustedes lo verán y lo definirán de la mejor manera. Una vez lo tenga organizado acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la misma operación que hice dentro del árbol. Voy a decir buscar X. Pero ¿qué me va a hacer el buscar X? Ya yo no voy a buscar Santa Cruz. Voy a buscar la llave que me generó Santa Cruz. ¿Me entienden? Esta f de x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar ese valor x, Santa Cruz, lo voy a meter en esta función y él me va a devolver el key, el valor. Me va a decir el valor que tú estás buscando, no sé, 110, suponiendo, un número cualquiera. Entonces meto 110 y me vengo al vector de bytes dentro de la RAM y me fijo qué valor dentro de esta f de x me da 105, por ejemplo. Y me vengo acá y me dice, 105 es esta. Entonces su dirección de memoria es esta de acá, FF001. Accedo automáticamente a él y no necesito ir a esta estructura a navegarla para poder obtener el dato. ¿Qué estoy haciendo, jóvenes? Estoy minimizando el acceso a la información. ¿Ok? Lo mismo podemos hacer acá, ¿no? Si yo quiero ingresar al último valor, me vengo a esa f de x, accedo a su dirección de memoria, automáticamente ya estoy acá. Obtengo el valor y no es más. ¿Ok? Esa es la función de indexar. ¿Qué significa indexar, jóvenes? Colocar una key dentro de una estructura para poderla identificar y para que nos sea fácil su acceso. Espero, jóvenes, que con esto lo hayamos podido explicar de forma sencilla. ¿Qué es lo que espero hoy? Tenemos dentro de la plataforma, tenemos que hacer tareas. Voy a plantearle tareas para que me puedan definir este tipo de estructura. Ya lo tienen en el video, mírenlo. ¿Y cuál va a ser la tarea? Créenme una estructura para poder indexar, ¿sí?, árboles binarios, para mejorar el acceso a sus elementos cuando yo lo busque. Y por el otro lado, desarrollar el algoritmo de búsqueda binaria simple, ¿ok?, para poder obtener un dato. Una vez sepa navegar y explorar sobre estos elementos, ya voy a tener posibilidad de poder hacer los otros algoritmos que ya a continuación lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Muchas gracias, jóvenes, y nos vemos la siguiente.